Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a otro episodio de Café de Datos. En producción está César Salinas, socio, y por acá voy a estar el día de hoy haciendo la entrevista a un buen tema, a un buen invitado. Hablamos mucho de analítica en este buen podcast celebrando nuestro top 15 en tecnología para México, pero lo que no hemos platicado es, oye, pues en tema de analíticas, cómo se cruza con otras áreas. Hemos estado a veces profundizando en deportes, con analítica deportiva, con turismo, analítica en turismo, con los temas fintech, porque sabemos que ahí hay una abundancia de datos. Pero si se ponen a pensar y pudieran hacerle una carta a Santa Claus ahorita que está llegando diciembre, ¿de qué les gustaría que hubiera datos? Hicimos esa pregunta en redes sociales y muchos de ellos nos dijeron de seguridad. Y creemos que no solo las personas lo quieren, sino también lo quieren las empresas. Así que el día de hoy tenemos a el buen Jerónimo Mojar. Si lo dije bien o si lo dije mal, Jerónimo, ahorita me dices, pero un gran inventado, fundador de una startup de analítica para seguridad. Y bueno, pues, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Café de Datos. Pues muchísimas gracias, Pedro, y también a ti, César, por la invitación. Excelente, Jerónimo. Para romper el hielo, ahorita vamos a hablar de lo que haces, de los temas, de tu preparación, pero esta es una pregunta clave para conocer tu personalidad. Si pudieras tomarte un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué? Pues luego con estas preguntas nunca sabes si qué tanto te tienes que apegar como a hacerlo realista o no, pero creo que alguien que podría matar varios pájaros de un tiro sería con Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Claro. Que digo, además de que es de mis escritores favoritos, era un tipo fenomenalmente culto, entonces sospecho que muchas de las cosas que me hubiera gustado preguntarle a otros personajes históricos se los podría preguntar a él. Y, y también coincidentalmente, o no tan coincidentalmente, es de donde saqué el nombre para la empresa en la que trabajo, para No Lev. me digas, oye, excelente. Así es, que para aquellos que no lo hayan leído, es uno de sus cuentos más famosos y lo recomiendo muchísimo, que narra, el cuento trata sobre un objeto mágico, el Aleph, en el cual puedes ver todo lo que ha ocurrido en el universo y todo lo que va a ocurrir en el universo desde todos los ángulos posibles. Entonces creo que él sería. Y además la otra cosa es que tenía un muy negro sentido del humor, cosa que comparto, entonces creo que sería una escena muy divertida. Está padrísima la referencia. Fíjate que ya nos habían dicho autores, de literatura en general, pero me parece súper interesante que de ahí sacaron el nombre. Pero bueno, a ver, aprovechando el Alefri, cuéntanos, ¿qué haces en el Alefri? Y también platícanos un poquito de ti, de tu formación, Jerónimo. Adelante. Bueno, somos una empresa de tecnología mexicana y básicamente lo que hemos construido es una plataforma de inteligencia colaborativa para ayudar a empresas y gobiernos a prevenir riesgos delictivos. Entonces, lo que hacemos es que centralizamos múltiples insumos de información georreferenciada sobre incidencia delictiva en todo el país. Tenemos la base de datos georreferenciada de incidencia delictiva más grande de México y montamos esta base de datos en una herramienta tecnológica que hemos desarrollado enteramente in-house. Tengo el orgullo de trabajar con el que considero el mejor equipo de ingeniería en México y hemos construido un producto sumamente intuitivo que le permite al usuario poder detectar patrones de riesgo geográficos, temporales, por tipo de delito, etcétera. O sea, le damos muchísima flexibilidad de análisis al usuario
para poder hacer análisis de riesgo y con eso diseñar mejores estrategias de prevención o diseñar estrategias de prevención con base a datos, ¿no? Y no con base a tu intuición o a tu como feeling, exacto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos eso es lo que hacemos y quizá ya la parte más sofisticada de todo esto es que aplicamos modelos predictivos sobre esos datos que también ayudan a nuestros clientes con el diseño de sus estrategias de prevención. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hacemos en Aleph. Está bien interesante. ¿Y qué tiene que hacer cómo se prepara una persona para poder emprender algo como eso? Cuéntanos un poquito de tu preparación profesional y a lo mejor cómo se cruza tu camino académico, si lo quieres ver así, de formación, con este camino de pronto de seguridad. A lo mejor hay una historia detrás o algún vínculo por ahí. Si nos puedes elaborar un poco sobre eso. Pues yo tengo una formación un poco ecléctica, o sea, no necesariamente recomendaría mi formación para entrar al tema al que me dedico, pero digamos, yo estudié la licenciatura en filosofía en la UNAM y creo que una de las virtudes que tiene la carrera de filosofía es que te da muchas habilidades transferibles a otros campos profesionales, como la habilidad de pensar críticamente, pensar rigurosamente, poder ser persuasivo. Entonces, por ejemplo, para ventas, en mi experiencia, los filósofos resultan ser muy buenos vendedores. Pero bueno, o sea, en la carrera no creo que vi un solo número ni un solo dato, aunque sí hay obviamente filosofía de las matemáticas y demás, pero en ese momento la verdad es que no me interesaba tanto. Y luego, años después, estudié una maestría bastante, o sea, mixta en temas, pero muy enriquecedora en la London School of Economics en Londres, que era de Claro. política pública, filosofía y economía. Entonces ahí me clavé mucho en el tema de política pública hecha con base a evidencia, ¿no? Con base a datos duros, y eso fue como, creo que conforme vas creciendo hay ciertos como conceptos de tu formación que van informando un poco el rumbo de tu carrera profesional, y entonces como que me clavé mucho con esa idea, ¿no? El decir, ¿cómo haces algo que es efectivo? Pues la mejor manera es hacerlo con datos duros, con evidencia. Y años después empecé a trabajar en consultoría una consultoría de inteligencia para riesgos de seguridad. Y una cosa que me frustraba mucho es que, digo, en México y diría casi en general, no hay mucha estadística, o sea, información cuantitativa, un poco lo que te decían ¿no? los miembros de tu audiencia. O sea, no hay muchos datos duros sobre el fenómeno delictivo. Y en México tenemos doblemente el reto conocido como la cifra negra, que es todos los delitos que no se denuncian, que de acuerdo a la encuesta nacional de victimización de personas que hace el INEGI, que produce el INEGI año con año, pues poco más del 90% de todos los delitos que se cometen en el país nunca se denuncian ante la autoridad, ¿no? Entonces, pues si no se denuncian ante la autoridad, pues no hay un registro, ¿no? O sea, literalmente tenemos ahí un hoyo negro de información. Entonces, la idea de Aleph justo, o sea, se me ocurrió enfrentando esa necesidad, ¿no? Es decir, que no había información, pero que las empresas y las áreas de seguridad corporativa necesitan de inteligencia con la cual diseñar sus estrategias de seguridad. Y fue por eso que nos dimos a la tarea de construir la plataforma. No, está padrísimo. Y déjame replantear un poco para la gente que nos está escuchando. Coincidimos, en este caso, Datlas, ¿verdad? Y Aleph, ¿verdad? Pues yo en una búsqueda de lo que te aparece en internet, publicaron ustedes una especificación como riesgo o análisis de datos e inteligencia de datos. Y ustedes provocaron como en una lámina bien clara la diferenciación. Donde me Sí. acuerdo muy bien que es algo que nosotros también evangelizamos mucho, de que, a ver, una cosa es la parte exploratoria o el análisis de datos y otra Sí. cosa es ya la parte de convertir esos datos en inteligencia. Y me acuerdo mucho o coincido mucho en ese sentido y me llevó a investigar de ustedes. Y solamente para que la audiencia sepa, les quiero poner un ejemplo y tú dime si estoy bien o mal, Jerónimo, pero vamos a suponer que yo soy
una empresa de gasolineras, yo tengo una Ujú, cadena, tengo como 300 gasolineras repartidas en un montón de carreteras y pues sabemos ujú, que ahí a las 4 o 5 de la mañana pues puede ser peligroso porque es tierra de nadie una carretera. Entonces de ujú, pronto yo me meto a la plataforma de Aleph, ¿verdad? Y yo puedo ujú, encontrar ahí en un mapa bien clasificados y con mapas de calor y además a lo mejor entender cuál es el riesgo de la zona, de manera en que si yo voy a distribuir a lo mejor gasolina a mis instalaciones, a mi infraestructura, pues pueda tener cierta prevención. Pero esto ya lo puedo hacer porque ya no estoy ciego, o sea, ya no estoy con riesgo, ya no tengo que depender a lo mejor, pues, de la policía que ya tiene mucho trabajo y que muchas veces es complicado recolectar todos estos puntos de información. Entonces yo como responsable patrimonial o a lo mejor en el área de riesgos de la empresa, o el mismo traslado de valores, ¿verdad? La persona que va a ir a recoger ahí el dinero, este camionzote, oye, pues cómo podemos utilizar toda esta información que ustedes ya recolectaron y esta inteligencia que están integrando. ¿Por qué? Porque como dices ahorita y como dijiste el ejemplo, pues tú ya tienes, además de la inteligencia que yo pudiera recolectar, pues la de otras empresas y de otras partes. Entonces, ¿estoy correcto en el ejemplo o me equivoqué en algún punto? sí, no, no, absolutamente. O sea, justamente, digamos, el tipo de riesgos que buscan mitigar nuestros clientes va desde el tema de optimización de planeación de rutas, ¿no? O sea, cuál es la ruta más segura, a qué hora es más seguro tomar esa ruta, qué día es más seguro tomar esa ruta. Y también para el caso de activos fijos, ¿no? Sucursales, gasolineras, lo que sea, o sea, ahí va desde justamente, o sea, a qué horas le surtes, ¿no? O sea, desde el punto de vista logístico, pero también cómo inviertes de la manera más eficiente tus recursos de seguridad en cada uno de esos puntos. Es decir, vamos, una condición que aplica absolutamente a cualquier empresa es los recursos escasos, ¿no? O sea, aunque seas, vamos, Como Facebook o economista, una empresa, exacto, como exacto. economista lo sé. Exacto. Entonces, pues obviamente quisiéramos poder invertir todos los recursos posibles en todos los sitios, pero pues sencillamente no hay presupuesto que dé para eso. Entonces, el tema es cómo inviertes de la manera más eficiente para minimizar tu riesgo. Y pues es otro el tipo de aplicaciones que nuestros clientes aprovechan de Aleph. Está excelente. Y te quiero preguntar algo para la audiencia. Le sonará una pregunta técnica, pero no es técnica. Déjame hago un predecesor. Te quiero preguntar de cómo utilizan o cómo les funcionan a ustedes los datos georreferenciados. Y voy a hacer un paréntesis. Un dato Ujú, georreferenciado quiere decir que es un registro que tiene algún carácter o alguna propiedad de ubicación. Puede ser una ujú, coordenada, una colonia, un código postal, municipio, y ya si te vas a altas resoluciones, pues ya sabes el tema de estados y países, pero el hecho de tener información georreferenciada para delitos, pues ahí te encargo, ¿verdad? Es como si hoy en día supieras dónde hubo. En nuestro caso, nosotros estamos familiarizados y ahorita te cuento una historia de eso en la siguiente pregunta, pero no tanto con los datos delictivos. Cuéntanos cómo la propiedad de poder georreferenciar estos datos les ha ayudado a ustedes y a lo mejor a sus clientes, ¿no? También. sí. O sea, qué bueno que haces esa aclaración. Digo, en el caso de nosotros, nuestros datos están georreferenciados literalmente a nivel de coordenada, ¿no? Y por implicación, si están georreferenciados a nivel de coordenada, pues están georreferenciados a nivel de colonia, de municipio, de estado, de país, etcétera. ¿Por qué es tan importante tenerlos georreferenciados a ese nivel de granularidad? Porque el fenómeno delictivo tiene un comportamiento muy particular que se conoce como la ley de la concentración del delito. Y esta es una de las leyes más importantes de la criminología moderna, que lo que nos dice es que el delito se concentra en patrones geográficos muy agudos, en patrones temporales muy agudos y tristemente en patrones de victimización muy agudos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de concentración geográfica, si tú tomas cualquier unidad de análisis geográfica, vamos a decir una ciudad, entonces, sin importar la ciudad de la que estemos hablando, Monterrey, Ciudad de México, Nueva York, Londres, lo que vas a encontrar normalmente es que el 50% de los delitos que se cometen a lo largo de un año en esa ciudad se cometen en no más del 5% de su superficie. Entonces,
Y esta misma propiedad de la concentración es fractal, es decir, que si reduces esa unidad de análisis, vamos a suponer a una colonia, vas a encontrar este mismo tipo de concentraciones, es decir, que la gigantesca mayoría de los delitos que se cometen en esa colonia o en esa cuadra o en esa carretera, o sea, la unidad de análisis que quieras, se cometen en muy poquitos puntos de esa unidad de análisis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de concentración temporal, es decir, dependiendo el tipo de delito que estás analizando, vas a encontrar que hay ciertas horas de la semana que son mucho más riesgosas que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, por dar un ejemplo muy intuitivo, riñas públicas, ¿no? O sea, riñas con la gente se agarra a golpes. Pues si tú tomas como de las 9 de la noche del viernes a las 3 de la mañana el sábado y de las 9 de la noche el sábado a las 3 de la mañana el domingo, pues ese rango de horas, que no debe ser ni el 5% de todas las horas de la semana, probablemente represente el 95% de los casos de peleas. ¿Por qué? Pues porque la gente a esa hora normal, bueno, antes salía a beber, se emborrachaban, veían al exnovio de la novia y ahí es cuando hay conflicto, ¿no? Ya decía Eh, mi madre, nada bueno sucede después de las 3 de la mañana. Exactamente, exactamente. O quizá lo mejor pasa después de las 3 de la mañana, dependiendo cómo lo veas. Pero, pero bueno, digamos, se da estas concentraciones y, perdón, en el caso de victimización repetida, pues digamos, esta es la parte trágica del tema delictivo y es si tú fuiste víctima de un cierto tipo de delito y nada de tu rutina, de tus condiciones de prevención, o sea, nada de lo que haces cambia, entonces el hecho de que fuiste víctima de ese delito es el mejor factor predictivo de que vas a volver a ser víctima de ese mismo tipo de delito, ¿no? Entonces, Caray. por ejemplo, A ver, sí, perdón, es muy sí, sí, grave. sí, sí, O sea, no, adelante. yo no tenía conocimiento de este campo y me encanta porque este tipo de programas aprendemos un montón. A ver, Ujú. lo que estás queriendo decir en ese último atributo significa que si muy probablemente yo todos los días, no sé, voy en el metro y me robaron mi cartera o alguien me asaltó y me quitó mi celular, yo soy más propenso a que me vuelva a pasar que a otra persona que no le haya pasado. Es cierto? Es preciso? Correcto. O sea, si siempre y cuando no cambie tu rutina, entonces de nuevo, eso, el hecho de que haya sido víctima de un delito es el mejor factor para decir Wow. es muy probable. ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se debe esto? Porque, digo, imaginemos esto, digamos, previo a la pandemia, porque obviamente la pandemia ahorita ha distorsionado un poco nuestras Es correcto. rutinas, pero digamos, en condiciones normales, pues tú tienes como una rutina diaria, ¿no? Entonces lo puedes ver un poco como tienes nodos y conexiones entre esos nodos a lo largo de tu día. Es decir, normalmente te despertabas a la misma hora y salías de tu casa, que ese es un nodo, y te movías de tu casa a tu sitio de trabajo, normalmente más o menos por las mismas rutas, ¿no? Y más o menos por el mismo horario. Y luego estás en el trabajo un rato y luego sales a comer y pues normalmente sales a comer más o menos a los mismos sitios y te mueves por las mismas rutas de esos sitios y así sucesivamente, ¿no? Es decir, tienes una serie de rutinas y si eso, digamos, lo magnificas para todas las personas de la ciudad, pues lo que encuentras es que hay rutina a nivel de ciudad. Y así como tú tienes una rutina, los delincuentes también la tienen. Entonces, ¿cuándo es que se da el fenómeno delictivo? Cuando tu rutina y la de un delincuente se entrecruzan, ¿no? Entonces, ¿por qué se da el tema de victimización repetida? Pues porque si tú normalmente tomas una cierta ruta de transporte público que se cruza con el área de operación de un delincuente. Entonces, si la policía no interviene, si tú no cambias tu rutina y tiene éxito el delincuente, entonces lo más racional para ese delincuente es regresar a ese mismo lugar, ¿no? Claro, Entonces, tiene todos los incentivos digo, es conocido, o sea, no sobra decirlo que en México, en un lugar donde la seguridad es un lujo, tristemente, pues sabemos que hay barrios y calles peligrosas y desde chico, pues muchas veces te dicen, no te metas ahí, ¿verdad? correcto, tal cual, o sea, y justamente la razón por la que es importante tener estos incidentes georreferenciados a nivel de coordenadas porque te da muchísima más precisión para anticipar y predecir en Totalmente. dónde hay mayor riesgo de que haya un cierto tipo de delito. Oye, Jerónimo, cuéntanos una historia. ¿Cuánto tiempo llevan con Aleph? ¿Ya cuánto tiempo nomás así para saber más o menos? Vamos ya por los 3 años. Perfecto. ¿Tienes alguna historia de algún cliente o a lo mejor alguna historia suya
donde estas plataformas le sirvió para salvaguardar algún bien de una empresa o para, pues sí, o sea, obviamente ya dijiste, yo hice o yo ayudé a hacer esta plataforma para esto y aquí estoy viendo que se logró. No sé si nos puedas contar la historia, por favor. Si quieres sin decir nombres, pero contar la historia para que la audiencia sepa ya en lo práctico cómo se puede utilizar. Sí, no, con mucho gusto. Digamos, pues, digo, casos de éxito, afortunadamente hemos tenido varios, pero digo, para darte como dos tipos de casos de éxito. En el caso de activos fijos, trabajamos con un cliente muy grande que tiene muchos activos, puntos de venta en el país y tenían muchísimos guardias en esos puntos de venta conforme tuvieron que hacer un recorte de presupuesto y no tenían muy claro en dónde sí y en dónde no poner guardias conforme fueron creciendo. Entonces lo que hicimos fue generarles índices de riesgo con los cuales no tan solo encontramos que había puntos de venta en los cuales tenían índices de riesgo muy altos, pero con pocos guardias, y luego al revés, es decir, sitios en donde tenían índices de riesgo bajos, pero con muchos guardias. Entonces, no tan solo les logramos optimizar la distribución de recursos a aquellos sitios en donde había guardias, sino les encontramos ahorros literalmente en millones de pesos al año en el gasto de guardias, que eran totalmente innecesarios y su incidencia se mantuvo totalmente estable, ¿no? Entonces, creo que muchas veces las áreas del negocio ven a las áreas de seguridad como un costo, ¿no? Y justo al diseñar estrategias con base a datos, pues conviertes al área de seguridad en lugar de un costo en un generador de ingreso y realmente en una manera efectiva de disminuir tu riesgo. Y luego en el caso de rutas, ahí tenemos varios casos, pero principalmente el uso que le han dado nuestros clientes es a determinar a nivel muy, muy granular geográficamente en qué días y qué horas no distribuir o no surtir en ciertos puntos, con los cuales hemos logrado reducciones de incidencia de doble dígito porcentual. Que lo cual, digamos, es enormemente satisfactorio para el equipo porque últimamente quien resiente la incidencia delictiva en una empresa no es una empresa, no es este ente abstracto, sino es una persona con nombre y apellido que pues, sale a hacer su trabajo como cualquiera de nosotros y que no tiene por qué estar en una condición de riesgo, ser vejado, golpeado, etcétera. Entonces, una de las grandes motivaciones del equipo es saber que nuestro trabajo ayuda justo a eso, ¿no? A mantener a la gente a salvo. Está muy justo. De hecho, lo que está a punto de resaltar es eso. O sea, es que en el escritorio seguramente se ve como el análisis y como lo que te apasiona muchas veces meterte al modelo, meterte a veces a la cabeza de quien podía cometer un crimen para tratar de adelantarte, ¿no? Como aquella película, no sé si te acuerdas, Minority Report, Sí, tremendísima, ¿no? Obviamente sí, estamos sí, sí, hablando sí. de cosas que a lo mejor son análisis muy a la medida, pero dentro de eso, imagínate que Minority Report, que para quien no conoce es una película en donde se supone que tienes a unos oráculos, ¿verdad? O un similar del oráculo y que va a predecir quién va a hacer el daño antes de que suceda. Entonces, la policía tiene derecho a capturar a esa persona antes de que cometa el asesinato o el daño. Imagínate que eso es lo más lejos que un día vamos a poder llegar y si los humanos perdemos control. Y lo más austero es lo que ahorita una oficina de policías alcanza a hacer con los datos que tiene. ¿Cuáles serían a lo mejor las brechas que hoy ustedes alcanzan a ver o alcanzan a entender? Es decir, ¿qué alcanzan a cubrir? O sea, ¿por qué es muy buena oportunidad el hecho de contar con sus datos? ¿Es porque no existen, porque no tienen buena resolución o porque nadie está haciendo modelos como estos que ahorita estamos en fantasía pensando? ¿Dónde está la brecha y bueno, por qué sería tal vez esta ventaja empezar a entusiasmarnos más por la analítica en seguridad, ¿no? ¿Qué podemos lograr? ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Sí. Pues mira, creo que brechas hay varias, ¿no? Digo, uno es literalmente la generación de este tipo de datos, que de nuevo por el tema de la cifra negra hay un vacío muy grande, entonces esa es una primera brecha que estamos atacando, ¿no? O sea, el sencillamente generar información.
La otra es que, digo, hay softwares internacionales, ¿no? Americanos, israelíes, etcétera, que usan modelos predictivos para temas de seguridad, pero que están pensados para un contexto muy distinto, para riesgos de seguridad muy distintos, no más terrorismo, etcétera, y no para un contexto latinoamericano, como es nuestro caso, y mucho menos para temas corporativos, o sea, para seguridad corporativa. Digo, genuinamente somos un pionero ahí sí a nivel internacional en utilizar modelos predictivos para temas de seguridad corporativa. Pero habiendo dicho eso, también hay muy buenas iniciativas en el sector público, ¿no? Digo, por ejemplo, el doctor David Pérez Esparza, que también es de Monterrey, que lidera el Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, ha hecho un gran esfuerzo en tratar de atacar el tema de la cifra negra con una iniciativa de medición del delito a través de múltiples fuentes. En el caso, digamos, en términos de gobiernos estatales, yo creo que un gobierno que lo está haciendo muy bien es el gobierno de Claudia Sheinbaum, la Agencia Mm, Digital de Innovación claro. Pública. Todo lo que están haciendo en términos de datos es realmente, yo creo, el estándar de oro en México y ojalá más gobiernos estatales sigan su ejemplo, pero digamos desde el punto de vista del sector privado, pues realmente somos una empresa única en México y de nuevo con un compromiso social pues muy importante. No, está de lujo, muy buenos ejemplos. De hecho, no solamente en temas de seguridad, también hay temas de datos en el tema del catastro y cosas que antes no podías ver, que hoy en Ciudad de México, pues híjole, ya tienen bastante hecho y que hoy si eres de una oficina municipal o lo que sea, pues a quien volteas a ver para tomar de referencia, mira, aquí ya lo están usando, ya lo hicieron, ¿no? Y ya Totalmente. tienen el caso de éxito. Entonces, está interesante. También me puse a pensar que algunos modelos o algunos libros que he leído, el tema, en el libro de Freakonomics, que es uno de los libros favoritos aquí que siempre platicamos en la audiencia, hay un caso particular en el que detectan terroristas dependiendo de las disposiciones de efectivo que hacen en los Mm, cajeros, ¿no? Oye, de pronto un terrorista es más propenso a utilizar ciertos cajeros en ciertas calles y no solo eso, ¿no? Hace retiros grandes y hace retiros grandes una vez al mes y tiene así como que comportamientos bien raros, pero luego también eso erróneamente alertaba a gente que, no sé, si yo me voy a comprar un coche, a lo mejor empezaba a tener un comportamiento de terrorista. Entonces, pues brincaban alertas. Entonces, sabemos que hay como falsos positivos, falsos negativos y que mucho de esto tiene que ver con el tema de los datos disponibles. Imagínate que Aleph está operando 20 años de aquí. Todas las ciudades son inteligentes. Monterrey tiene un montón de sensores, todo se mide desde la gente en el transporte público. De pronto en Ciudad de México hay botones en cada esquina donde puedes reportar algún tema de inseguridad y lo que reporta está teniendo un bot y a lo mejor eso se escribe en una base de datos. ¿Dónde crees que podamos llegar si tuviéramos acceso, ahora sí, carta abierta a una ciudad inteligente que pueda recolectar datos, pues de seguridad también, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de este nivel de seguridad corporativa, organizacional, pero yo te quiero preguntar bueno, pues también seguramente hay algo que en el futuro pudiera estar mapeado para personas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Dónde crees que pudiéramos estar en un futuro con ciudades más inteligentes? Eh, pues mira, al menos en el caso específico de seguridad pública, yo creo que así como hay enormes oportunidades en el tema, también hay muchísimos riesgos, ¿no? Porque en el caso de seguridad, la línea entre seguridad y derechos civiles de la sociedad, pues es una línea súper delgada y que hay que tener muchísimo cuidado y que es algo que nosotros tomamos muy en serio. Entonces, creo que es algo que apenas se está empezando a discutir de manera más sofisticada, digamos, a nivel internacional. El cómo poder hacer un balance entre el aprovechar el poder de este tipo de tecnologías como las que usamos nosotros, pero también balancear otros valores importantes de la sociedad como privacidad, libertad individual, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos, ese creo que puede ser todo un tema de un podcast en sí Es mismo, pero correcto. digamos, creo que hay que tener
cierto escepticismo con los que creen que nada más tecnología, nada más apostarle 100% a tecnología es la respuesta a todo, porque también en el caso de seguridad pública, pues no nada más es un tema de tecnología, ¿no? También es temas un poquito más anticuados, pero no por eso menos importantes como es el crear un país realmente con un Estado de Derecho fuerte. Creo que es muy importante lo que mencionas, cómo balancear ese tema. Tenemos casos de Big Brother, ¿no? Gobiernos como el de China, que en ese sentido despliegan de una manera impresionante el monitoreo de sus ciudadanos y sí, sin duda alguna, perdón por decirlo así, te agarran a un delincuente a lo mejor en unos 2 minutos o 3 después de haber cometido un delito, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de un control que también hay que tener cuidado. Sí. En un tema a lo mejor un poquito más loable, fíjate, te quiero contar el caso. Nosotros, de temas de análisis de delictivo, pues digo, como buenos exploradores de datos, nosotros en Datlas integramos muchas fuentes, etcétera. Nos hemos puesto a buscar fuentes y fuentes y fuentes. Siempre es el tema, te quedas corto, casi nunca están puntualizados, cada municipio y cada departamento lo almacena. Pero te cuento un caso de éxito que no tiene mucho que ver con a lo mejor lo que ustedes miden, pero es de siniestros en coches. Ahí sí tuvimos oportunidad porque las bases de datos las tienen aseguradoras y ellos sí, por tema de ajuste, tienen muy buena resolución de información. Es decir, también la tienen georreferenciada con una coordenada. Entonces, patrocinamos un hackathon del TEC de Monterrey y en este hackathon les pusimos un reto a los muchachos. Oigan, generaron un predictor de choques, ¿no? Dentro de los hallazgos, nosotros ya sabíamos que ahorita lo que mencionaste de los factores de criminología moderno, no me acuerdo cómo lo fraseaste, ahorita me lo repites, pero ocurrió que el 33% de choques en Nuevo León, ¿verdad? Que es un estado de 65,000 kilómetros cuadrados, ocurre en 25 kilómetros cuadrados. O sea, Yeah. un tercio de todos los choques de 3 años ocurrieron en 25 kilómetros cuadrados. O sea, proporcionalmente 25 sobre los 65,000 que mide el estado. Ponle tú que a lo Sí, mejor sí, no sí, todos sí, están sí, sí. urbanizados, pero de, aún así es un enfoque y usa una precisión increíble. Y lo más seguro es que nosotros decíamos de broma, si son las 6 de la tarde un viernes y tienes un coche blanco que sea del año 2002, mucho cuidado, porque Sí, 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 eh, sí. y lo comento porque dentro de eso los científicos, los que participaron, alumnos del TEC, tuvieron que usar técnicas de analítica, técnicas como regresiones, correlaciones, uno que otro árbol de decisiones. Y te quería preguntar, pues a los que nos escuchan a veces son científicos de datos o analistas que quieren tener una agenda de qué aprender, qué vale la pena aprender. Entonces, si alguien quisiera pues a lo mejor trabajar con ustedes o entrar a este mundo, ¿tú qué herramientas matemáticas y estadísticas le recomendarías aprender en tu experiencia, no? Mira, más que modelos específicos, porque creo que modelos los puedes aprender rápido, ir iterando sobre ellos, creo que tener como las bases conceptuales más importantes y muy sólidas, ¿no? O sea, por ejemplo, un tema que se habla poco porque no es tan sexy como hablar de modelos y demás, pero que creo que es fundamental para, digo, no tan solo para lo que nosotros hacemos, sino quien sea que está metido en temas de datos, es tener un buen sistema de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, si tú le metes basura al sistema, pues lo que va a salir es basura. Entonces, el cómo trabajar con datos limpios, sobre todo en el caso de inteligencia colaborativa, como es nuestro caso, el tener un buen diccionario de datos para que todos los que alimentan entiendan lo mismo, porque si no se te arma ahí una torre de Babel espantosa, es realmente muy importante. Y creo que la otra también, y que es algo que luego eh, diría que adolecen un poco, sobre todo los que vienen de formaciones más técnicas y más de ingenierías y demás, que o sea, tú puedes tener el mejor sistema de captura, procesamiento, análisis, pero si no sabes cómo comunicar bien tus hallazgos, entonces de verdad todo el trabajo, por bueno que sea, de cierta manera creo que se tira a la basura. Entonces, el saber cómo presentar y cómo traducir la complejidad con la que puedes trabajar como un científico de datos, cómo traducirla en productos accionables es crítico. Entonces, esta capacidad casi como
ponerte en los pies de tu cliente o de tu usuario o lo que sea, pero que le sea útil lo que le estás dando, creo que yo diría que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, Es como una... decía, Sí, sí, como sí. el otro día, perdón, es que el otro día Adelante, adelante. justamente un cliente de Monterrey nos decía, ¿cómo pasar del PowerPoint al Power Action? Entonces, Está tener bueno. esa capacidad creo que es muy, muy importante. Sí, no, y justamente, no, estás dándole un punto. Nosotros ayer dimos un taller de storytelling de datos ahí a la comunidad en la que estamos y nos gusta mucho impulsar y Ah, verás buenísimo. que tuvo mucho impacto. O sea, la verdad es que no somos los únicos. Oye, llegas a la presentación y ¿por qué a nadie le importa que use una red neuronal? Oye, ¿por qué a nadie le importa que la regresión o el p-value me dé tanto? Pues no, o sea, habrá audiencias para eso, pero la audiencia el día de hoy quiere escuchar el resultado y quiere escuchar cuál fue la receta secreta. Ah, perfecto, entonces ubiquémonos, entendamos y creo que eso lo vas aprendiendo en la práctica, obviamente, a vender tu análisis, a crear buenas historias y más que nada, me parece interesante porque justo acá cuando presentamos, nos tocó escuchar los pitches de la gente que participó en nuestro reto en el Hack Monterrey, que te lo recomiendo mucho, está muy interesante. Pues los muchachos, los que mejor les fue, pues son los que pudieron platicar una mejor historia, ¿no? De que hubo gente que hasta personalizó, que dijo, yo tengo un cuate que chocó y hace 2 años, etcétera. Entonces, ¿cómo hubiéramos podido tener esto para ayudarlo? Entonces, ese tipo de viajes, que también en empresas se vale, pues es bien interesante. También el tema pues, ciencia de datos, etcétera, ¿consideras que como, ¿cómo decirlo? Yo también hago mucho la diferenciación de quien viene, por ejemplo, de un aspecto técnico a un aspecto como de ciencia social. En mi caso, yo soy economista y me empezó a interesar este tema y lo aprendí en un par de viajes a Estados Unidos. Pero, pero para la parte de esa brecha, o sea, ¿ustedes cómo recomendarían a lo mejor fortalecer esa parte de comunicación? Es decir, estamos muy tentados cuando somos gente técnica, ¿verdad? A quedarnos en el código, a buscar la eficiencia, la optimización y todo, pero no a lo mejor a buscar la historia. Ahorita acá mencionaste algo, ¿no? Que es la empatía, justamente esa empatía de poner, pero a veces con el cliente no pueden ir todos, ¿verdad? Nada más va uno o dos personas con el equipo. ¿Tú también le darías algún consejo a los equipos como para que, oye, es que pues yo estoy diseñando algo, pero ni siquiera conozco el cliente final? Es decir, ¿hay alguna recomendación por ahí? ¿Pueden hacerse un viaje mental o tú qué recomendarías para, pues a lo mejor comenzarse a poner en los zapatos de clientes, ¿no? Pues creo que, digamos, es muy importante que evitar los silos de información o compartimentalizar equipos, ¿no? Dentro de una empresa, porque si justo tienes a los del área técnica o de datos en un lado y a los del área comercial o de relación del cliente con el cliente del otro, pues entonces pierdes la oportunidad de que los que justo llevan más el pulso de lo que necesita el cliente ayuden a informar el trabajo del área técnica. Entonces, en la medida de lo posible, tener métodos de trabajo lo más colegiados posibles, creo que es muy importante. Y también la otra, tener perfiles diversos, ¿no? Es Ujú. decir, creo que no hay nada más peligroso para una organización, sin importar el giro que tenga, que todos vengan de la misma carrera, de la misma universidad, del mismo todo, porque entonces te, 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 te vas generando más puntos ciegos como organización, ¿no? Entonces, en la medida de que metas gentes con perfiles heterogéneos, pues puedes ver más como organización. Excelente, Entonces, es... excelente. Uh-huh. No, está súper bien, Jerónimo. Pues ya estamos ahora sí llegando a la parte de cierre. Déjame hago un pequeño recap. Lo hacemos porque, pues, a lo mejor Uh-huh. si vas en el coche, si estás entrenando, quieres saber en qué vamos. Estamos platicando con Jerónimo Mojar. Lo estoy Uh-huh. pronunciando bien, lo quiero pronunciar bien, de verdad. Nada más dime si lo digo bien o no. Es Moar, Mojar. pero a estas Listo. alturas, ya, o sea, No te preocupes, perfecto. Estamos platicando con el buen Jerónimo Moar de Aleph. Aleph es una startup, ¿verdad?, que se dedica a analítica de seguridad y tienen una plataforma propietaria con datos delictivos, georreferenciados y además es una inteligencia colaborativa. O sea, uh-huh. tienen datos de múltiples puntos, de múltiples organizaciones
y pues son una ventanilla única a información de georreferenciada de seguridad en el país. Por lo pronto en México, ojalá después escuchemos y hagan eco en muchos lados. Y estuvimos platicando con Jerónimo de qué es la analítica de datos para seguridad, nos platicó de algunos casos de uso, algunos ejemplos y casos de éxito donde verdaderamente el trabajo de escritorio se está viendo ahora sí tocando en vidas, ¿verdad? Tocado roles de personas. También nos estuvo hablando un poco de la criminología moderna. Jerónimo, por su formación, es un filósofo, entonces, pues sí se nota que tiene una perspectiva un poco distinta a quienes acostumbramos a tener en este foro, pero nos está complementando también con algunos consejos de cómo construir tu equipo con diferentes perspectivas, no clavarse solo en lo técnico y también poder contar historias. Entonces, son algunos mensajes que me gusta porque van alineados a otros mensajes que hemos dado antes y bueno, Jerónimo, pues ya un poco cerrando este tema y cerrando este capítulo, pues me gustaría preguntarte algo más abierto, más el tema de recomendaciones. Imagínate que nos están escuchando ahorita gente que después puede trabajar en Aleph o a lo mejor en Atlas o a lo mejor en quién sabe dónde. Y tú qué recomendaciones les darías a nuevos practicantes? Este muchacho, muchacha que está a lo mejor escogiendo su carrera de universidad, si está decidiendo si no, si sí o no le invierte ese curso de Python, ese curso de R, no sé, ¿qué recomendaciones generales crees que sean útiles para esta gente que quiere practicar analítica en seguridad o en ciencia de datos en general, ¿no? En lo que sea. Em, pues creo que, de nuevo, más que el énfasis lo haría más que en habilidades concretas, en aptitudes y en valores, ¿no? Es decir, si trabajas con integridad, con energía, si te tomas el tiempo de pensar no tan solo cómo cumplir con tu trabajo, sino realmente satisfacer a tu cliente en el sentido amplio, o sea, no nada más desde el punto de vista de empresa, sino quien va a consumir y quien va a utilizar tu trabajo. Y críticamente tener un sentido de curiosidad y de hambre de aprender más y también de humildad de que no lo sabes todo y que siempre hay más que puedes aprender, pues creo que con eso ya estás a la mitad del camino. Buenísimo. ¿Algún libro, algún contenido que recomiendes seguir? Puede ser libro, video, lo que te guste, adelante. Pero de ciencia de datos o de lo que sea. No, no tiene que ser de ciencia de datos. Justamente creo que estuviera interesante que algo tenga que ver con datos, pero algún libro en general, no literario, a lo mejor algo más apegado a la formación de pensamiento crítico que ahorita mencionabas, ¿no? Mm, Pues mira, me tengo que romper tu regla, pero voy a recomendar el Aleph, justamente el libro Adelante. de Borges, porque hay muchísimos conceptos que no son literarios y que a mí en lo personal tuve la suerte de leerlo muy, muy joven y me informaron mucho de mi carrera profesional y de mi formación intelectual. Y de verdad, quien sea que lea ese libro, es la mejor inversión de 2 horas o 3 horas de lo que sea que puedas hacer. No, pero ya me picaste. Lo voy a buscar ahorita en la Kindle a ver qué onda. Sí, te lo recomiendo muchísimo. Oye, Jerónimo, tenemos ya para cerrar un jueguito que se llama Rapid Fire. Es un juego que nos va a tomar bien poquito tiempo, pero te voy a contar de qué trata. Yo te voy a dar Okay. un término y la intención es que tú me digas si ese término está sobrevalorado o subvaluado. Por ejemplo, te voy a hablar de carreras universitarias y tú me darás si está sobrevalorado o subvalorado. El chiste del juego es que no podemos elaborar mucho en la explicación, solamente como conocer tu postura si está más hacia un lado o hacia el otro. ¿Sale? Okay. Okay. Buenísimo, buenísimo. Entonces, a ver, Jerónimo, cuéntanos un poquito sobre a lo mejor, obviamente, vamos a empezar con inteligencia artificial. ¿Crees que está sobrevalorada o subvaluada? Sobrevalorado. Ok, perfecto. Oye, los datos de seguridad, así como hoy se utilizan en gobiernos y en empresas, ¿para ti están sobrevalorados o subvalorados? Enormemente subestimado. Subestimado. Hay mucha oportunidad entonces. Ujú. Por ejemplo, el tema de drones para seguridad, para videovigilancia, ¿sobrevalorados o subvalorados? Sobrevalorado. Excelente, excelente. El tema de privacidad, privacidad y ética de los datos, ¿crees que está sobrevalorado o subvalorado en México?
peligrosísimamente subvaluada. Perfecto. Pues ya con eso cerraríamos, estimado. Muchas gracias por conocer tu postura. ¿Dónde te pueden encontrar a ti y dónde podemos conocer más de lo que hacen? Pues pueden meterse a nuestra página o nuestro LinkedIn. Nuestra página es www.aleph, que se escribe ALEPHRI.com. Y en LinkedIn nos pueden encontrar como Aleph Risk Intelligence, y si no, búsquenme a mí en LinkedIn y encantado de conectar directamente con ustedes. Jerónimo Moar, a sus órdenes. Moar con H entre la O y la A. Correcto, sí, MOHAR, correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jerónimo, gracias por acompañarnos. Este fue otro episodio de Café de Datos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.